pasa con nuestra disciplina. Lo primero que tenemos que saber es que en una escuela tradicional, habitualmente lo que se busca es imaginar o tener como primera noción que el estudiante no sabe, no tiene conocimientos y viene a la escuela para aprender, para conseguir esos conocimientos. ¿Quién los tiene los conocimientos? El profesor. Entonces va a la escuela para enseñar a aquel que no sabe. Agarren el autor que quieran, Freire habló de la educación bancaria, ¿sí? O sea, un estudiante que viene vacío, o la tabula rasa también si quieren, un estudiante vacío se le depositan conocimientos, ¿sí? Eso sería la educación bancaria de Freire, por ejemplo. La inteligencia, o sea, aquellas cuestiones que tienen que ver con la cultura general que va a manejar el estudiante, las va a ir adquiriendo progresivamente, porque las va a ir acumulando, ¿sí? Por repetición, memorización, ese tipo de habilidades, y las consigue a través del docente. O sea, la única vía para llegar a tener esos conocimientos es a través de llegar al aula y el docente. Entonces hay una caricatura bastante antipática para mirar que tiene que ver con cómo podríamos pensar esa escuela tradicional, ¿no? Tenemos estudiantes súper diversos, llegan a la escuela, usamos materiales didácticos, herramientas, cosas que tenemos los docentes a mano, y del otro lado salen estudiantes con determinados contenidos que necesitan en la sociedad actual. Quedan también... Perdón, Cristina, entran diversos y salen totalmente homogéneos, ¿no? Porque lo que se utiliza son los métodos que nosotros consideramos que son los correctos y no se tiene en cuenta en la escuela tradicional la diversidad de cada uno de los grupos, donde uno tiene que adaptar la didáctica. Yo la puedo tener pensada para un grupo, pero para otro grupo a lo mejor tengo que utilizar otros medios. Exacto, o sea, se piensa como en estándares, ¿no? O sea, a todos los estudiantes los evaluamos de la misma manera, les enseñamos de la misma manera, porque los alumnos tienen todos la misma característica, que es no saber, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos este dibujito, ¿no? De la escuela tradicional, nos queda como una escuela bien anticuada, ¿no? Bien lejana a nosotros. Y acá, Jiménez dice, no, ojo, estamos frente a una escuela moderna, pero que tiene una didáctica tradicional. Entonces, yo me pongo a buscar imágenes, ¿no? Soy media chusma con Google, me pongo a buscar imágenes, pongo la escuela de hoy, miren qué linda imagen que me salta, les puse una bien de hoy, ¿no? Con computadora, la pantalla digital y bla, bla, bla. Los estudiantes trabajando cada uno con su computadora, el docente con muchos recursos tecnológicos ahí al lado, un pizarrón también, y la escuela de ayer. Puse también en Google la escuela de ayer y honestamente como que no encontré tantas diferencias. Estudiantes que están cada uno, o sea, todos los estudiantes mirando para el mismo lugar, el foco de la atención está puesta en el docente, y sí, hay un montón de recursos, inclusive hace 100 años atrás contaban con otros recursos, pero seguimos como viendo el mismo esquema, ¿no? O sea, la escuela se modernizó, pero la didáctica no tanto, ¿sí? O sea, parece como que el cascarón de lo que es hoy la escuela se fue modificando para aparentar esos cambios. Entonces, ahí tenemos que analizar un poquito más en profundidad. ¿Cómo tenemos hoy, o cómo vemos hoy a nuestra escuela? Bueno, tenemos un profesor que tiene que dominar la asignatura, la disciplina con la que trabaja, se basa mucho en la transmisión verbal de conocimientos, ¿sí? O sea, ese es el principal método de enseñanza, el docente sigue teniendo como el protagonismo en transmitir los conocimientos, y tiene recursos, puede usar TICs, y muchos todavía se apoyan enormemente en el libro de texto. Deben haber tenido un profe en secundario en donde del manual no se iba, ¿sí? O sea, se apoyaba mucho en el manual. Yo tenía una profe, por ejemplo, en el secundario, la adoro a la profe, pero me acuerdo que el título de la clase era el mismo que el de la página tal de Santillana. Era como muy coincidente todo, pero bueno, cuestión.
Tenemos profes así hoy en día, ¿sí? ¿Y qué hacen los estudiantes en esas clases de hoy? Realizan actividades en la clase, ¿no? Las actividades lo que buscan es reforzar lo que explicó el docente, reforzar lo que se trabajó ese día en la clase, ¿sí? No es memorizar, no es reproducir, pero sí chequear que lo hayan comprendido. Ahora, seguimos manteniendo una relación en la que principalmente el docente trabaja con cada estudiante. Fíjense que están como muy individualizados en el aula. Y no está buscando este tipo de aulas, inclusive las aulas de hoy, generar una relación más horizontal entre los estudiantes, ¿no? De intercambio, de trabajo, de cooperativismo, sino como docente, otro estudiante. Y hoy también seguimos pensando en una evaluación que mida los contenidos que fueron asimilados por los estudiantes. Entonces, tenemos una escuela que ha pasado por muchos momentos históricos distintos y sin embargo sigue siendo muy similar en las formas a pesar de que les metimos computadora, proyector, una televisión y tablets o lo que ustedes quieran ponerle de decorado. Entonces, frente a estas cuestiones, preguntaron en España, año 2001, ¿sí? Hicieron una encuesta, un relevamiento de ¿por qué es importante enseñar historia en el secundario? ¿Por qué es importante tener esa asignatura? Es obligatoria en España, acá también en el secundario nuestro. Entonces, los docentes, la gente que se está formando en la profesión, respondieron principalmente a este tipo de cuestiones, ¿no? A que la idea es que comprendan el presente los estudiantes, o sea que la historia sirve para comprender el presente, para transmitir, ahí está, para transmitir valores, ¿sí? Y en escasa medida, para conocer y explicar hechos históricos. Pero miren al revés lo que piensan los estudiantes, ¿no? Los estudiantes lo primero que dicen, o sea, la primera finalidad que tiene la historia es conocer y explicar hechos y periodos históricos, ¿sí? O sea, conocer datos, conocer cosas vinculadas a la cultura general, ¿sí? Esto es llamativo, o sea, pasaron los años, pasaron por las formaciones docentes, nuevas metodologías de trabajo, nuevas pedagogías, y sin embargo, todavía queda esto de aprender datos históricos. Para eso sirve historia, acumular información sobre historia. Entonces, viendo estas cuestiones, tenemos que pensar, en una didáctica que se apoye en la escuela de hoy, ¿sí? Que pueda transformar la escuela de hoy. Para eso tenemos que tener como algunos puntos en claro, ¿no? Esto de que la didáctica tiene que estar centrada en el estudiante, no en el docente. En el esquema anterior, un montón de ítems correspondían al docente, y solo uno, que tenía que ver con realizar actividades, al estudiante, realizar tareas, el estudiante. El estudiante tiene que ser el protagonista de la clase. Para eso tiene que poder habilitarse la posibilidad de que ellos participen, de que se sientan escuchados y de que sientan de que uno realmente tiene interés en trabajar con ellos. Tenemos que conocer qué cosas les pasan, qué cuestiones les motivan a aprender y tratar de incorporarlas. La escuela, además, tiene que apuntar a ser más flexible, ¿sí? En vez de estandarizar todo igual para todos, chequear, como decía María Inés, todos los cursos son distintos, son muy diversos, entonces tenemos que hasta flexibilizar en ese tipo de cuestiones. No podemos presentarles la misma propuesta de trabajo a todos los cursos porque justo trabajamos los mismos contenidos, ¿sí? Hay que tratar de
pensar bien cuál es la mejor estrategia para cada curso según cómo se compone. Y también hay que interesarse en ver cómo aprenden ellos, ¿sí? No todos los estudiantes aprenden igual, así que la idea es también ver eso. En la escuela de hoy necesitamos tener contenidos que estén vinculados a problemáticas de ahora, actuales. Enseñar datos porque sí no tiene mucho sentido, inclusive los estudiantes lo plantean. Lo que hay que tratar de trabajar es cómo aplicarlos, ¿sí? Cómo aplicarlos para poder comprender el mundo que los rodea. Y, por supuesto, mientras ellos trabajan esa comprensión del mundo, pueden equivocarse. Y no tenemos que pensar en el error como algo sancionable, ¿no? Sino como algo que nos permite aprender, como una oportunidad para aprender. Eso es re difícil porque como estudiantes nosotros nos hemos equivocado y es muy factible que se hayan sentido mal o culposos por haber dicho algo en público que no estaba bien, ¿sí? Pero la realidad es que tenemos que acostumbrarnos a que nos podemos equivocar nosotros los docentes, se pueden equivocar los estudiantes, y está bien, hay que validar el error, ¿sí? El error tiene que servir para trabajarlo. También podemos pensar en una didáctica que apunte a una metodología vinculada a la investigación. Una metodología vinculada a la investigación, a la que vamos a analizar, genera la apropiación de un montón de habilidades, ¿sí? Que pueden servir para ser aplicadas en cualquier otro área del pensamiento o del saber. Y también le estamos otorgando al estudiante la capacidad de aprender a aprender. En la investigación uno va aprendiendo sobre la marcha. Nos van a dar algunas pistas y después el resto del camino lo termina haciendo solo el estudiante. Por eso es clave que podamos facilitar, permitir esos espacios en donde la investigación pueda realizarse. Hay que usar recursos modernos, variados. Esto de moderno, dejémoslo de lado, ¿no? Pero variado, ¿sí? Insisto en esto, hay muchos docentes que se apegan a un libro, ese libro es el único recurso que usan todo el año, y que no se olviden los pibes el libro un día en clase porque se asusta, no sabe qué hacer. Entonces, ese tipo de situaciones tenemos que tratar de evitarlas, buscar siempre generar variedad. Y además, la evaluación. La evaluación tenemos que pensarla de una manera distinta. Si vamos a enseñar de una forma distinta, tenemos que evaluar de una manera distinta. Para eso hay un tipo de evaluación que se llama evaluación formativa. La vamos a trabajar en segundo, la van a trabajar en tercero, pero sepan que es una evaluación que tenemos muy poco experimentada todos nosotros. Por eso a veces cuesta como después ponerla en práctica. En una evaluación formativa, interesa el contenido, sí, si maneja el contenido del estudiante, pero sí se pone en foco en otras cuestiones, se pone en foco que cualquier estudiante pueda resolverlo porque le estamos dando distintas opciones para que la desarrollen. Podemos pensar en una evaluación que se haga en grupo y trabajando colaborativamente, si esa es la lógica que habitualmente aplicamos en las clases. O sea, una evaluación no tiene por qué ser una instancia única en el trimestre en donde todo el mundo está tenso, nervioso, sufriendo porque tiene que dar todos los contenidos, sino que puede ser otro tipo de propuestas de evaluación. Y la evaluación nos tiene que permitir conocer cómo se fue desarrollando el estudiante, por eso es, busca evaluar un proceso, no ese instante del final del trimestre. Cómo va construyendo los distintos desafíos frente a los que tiene que trabajar y con qué dificultades todavía cuenta o cuáles pudo superar. Ahora, todo esto es muy bonito acá, vamos a ver cómo lo llevamos a historia, ¿sí? ¿Cómo lo llevamos al aula de historia, a la clase de historia? Cuando tenemos que organizar el programa, ¿sí? El programa de la cursada de los estudiantes, habitualmente lo que hacemos hincapié es en los contenidos. Entonces, por ejemplo, unidad 1, Revolución Industrial. Unidad 2, Revolución Francesa. Unidad 3, Revolución Norteamericana. Ahí pusimos el
el acento en el contenido. Pero podemos también poner el acento en los problemas, ¿sí? Por ejemplo, un problema podría ser rastrear dónde está la burguesía en estos tres procesos revolucionarios, que los estudiantes se puedan llevar eso, ¿sí? O analizar cómo las ideas de la Ilustración, del liberalismo, impactaron, promovieron estas revoluciones. Ese podría ser el eje, no el contenido, sino un problema que yo voy a ir acompañando a mis estudiantes a que puedan ir resolviéndolo a medida que van avanzando en esa unidad del programa. También pensar en poner el foco en habilidades y no tanto en contenidos. Las habilidades pueden ser diversas, el contenido puede ser una excusa y la habilidad puede ser a lo que yo quiero que lleguen a, lo que yo quiero que lleguen a hacer finalmente, ¿no? Por ejemplo, una habilidad puede ser que ellos puedan analizar distintas fuentes de información, que puedan construir su propia opinión, que puedan comparar, no sé, lo que sea, contrastar, ¿sí? Investigar, hipotetizar, ¿sí? Esas son todas habilidades. Y podemos usar, por ejemplo, la investigación como una forma de llegar a esas habilidades o de llegar al aprendizaje. Miren todas las habilidades que podemos desarrollar con una investigación, ¿sí? O sea, si en un curso les proponemos a los estudiantes que investiguen sobre determinada temática, van a trabajar con todas estas cuestiones. Van a deducir hechos, causas, se van a tener que formular preguntas, van a tener que evaluar la información, generar una hipótesis, en fin, un montón de cuestiones. También podemos generar espacios de reflexión interpretando o analizando imágenes, objetos históricos, que pueden ser objetos propios de los estudiantes. Podemos traer a la historia familiar, ¿no? Tenemos, no sé, abuelos, ahora ya con las generaciones estas ya no hay tantos abuelos inmigrantes, pero podemos buscar que traigan objetos de sus familiares, de sus abuelos, ¿sí? De sus bisabuelos, para hacer una exposición y que todos expliquemos qué significa ser inmigrante, ¿sí? O sea, ese tipo de cuestiones en donde el estudiante va a tener que investigar, va a tener que conocer más de su familia, va a tener que rastrear de dónde vino ese objeto, también sirve para que ellos puedan aprender. Fuentes, por supuesto, fuentes primarias, secundarias, y también el patrimonio que nos rodea, ¿sí? San Martín, si todos viven en San Martín, sé que no todos habían dicho a principio de año, pero por decir San Martín ahora porque se me ocurre, es riquísimo como partido para entender un montón de procesos históricos. O sea, abajo del Liceo Militar tenés túneles, tenés a 2 o 3 cuadras, no, 10 cuadras del liceo, la Casa de Rosas, ¿sí? O sea, hay un montón ahí a mano que ustedes pueden usar también para que ellos aprendan. Los nombres de las calles, acá en Argentina tenemos uno, yo no sé quién fue el que tomó decisiones con los nombres de las calles, pero hay como algunas cosas medias truculentas, ¿sí? Como todos los virreyes cortando la avenida Cabildo, Mariano Moreno dirigiéndose al mar, ¿sí? Hay como cosas medias raras, pero bueno, eso también sirve para que ellos lo puedan analizar. Y el juego también sirve para que ellos puedan desarrollar un montón de habilidades en el aula. También están las metodologías activas, ¿sí? Las metodologías activas son todas ellas en las que el estudiante tiene protagonismo total y absoluto. Cuando tiene que resolver problemas, ¿sí? El aprendizaje basado en problemas, cuando tiene que hacer un aprendizaje colaborativo, cuando trabaja el estudiante en clase y en la casa aprende o trabaja con el contenido, y cuando tiene que trabajar con estudios de caso, el aprendizaje basado en estudios de caso. En todas estas metodologías, el estudiante es protagonista de todo el proceso que lo va llevando hacia el aprendizaje. Ahora, habitualmente, este es un cuadrito bastante apabullante y me encanta. ¿Por qué? Lo que habitualmente hacemos los profes de historia, que tiene que ver con la didáctica tradicional en la enseñanza de la historia, es el cuestionario.
el cuestionario de historia. ¿Cuándo fue la revolución industrial? ¿En qué países? ¿Cuántos países fueron? ¿Sí? Bien, preguntas bien como memorísticas, datos, dame datos. Bueno, miren todas las actividades que podemos hacer en historia y en ninguna de ellas dice cuestionario, ¿sí? Cuestionario del manual. Podemos hacer un montón de actividades y en todas ellas el estudiante va a poder realizar y poner en práctica distintas habilidades. Yo esto se los voy a dejar, igual lo tienen en el texto, ¿sí? Como para que lo chusmeen, porque hay cosas muy copadas, ¿sí? No sé, entrevista pública, estudio del caso, debate, manejo de recursos informáticos, bibliográficos, trabajo de campo, ¿sí? Bueno, elaboración de varios productos, ¿sí? Bueno, cuestión, hay un montón de opciones con las que podemos trabajar. Le tenemos que buscar la vuelta y sacarnos esa matriz con la que venimos de nuestra cursada como estudiantes, en donde muy factiblemente, por más que en alguna ocasión el profe o la profe nos haya puesto una peli o que nos haya puesto a trabajar en grupo, es más que probable que hayamos trabajado con una enseñanza más tradicional, ¿sí? Hoy en día tenemos que aspirar a poder ofrecerles más opciones a nuestros estudiantes, y eso lo hacemos pensando en buenas actividades y buenas estrategias para trabajar en el aula.